están. Vamos a primeramente ver unos conceptos generales que deben saber y después vamos a ver las macromoléculas orgánicas, ¿sí? Principalmente lo que tienen que saber sí o sí de cada una de ellas, ¿bien? Entonces, conceptos generales, acá había puesto algunos, por ejemplo, ¿qué significa la palabra monómero? ¿Sí? Cuando hablamos de monómero, un monómero, estamos hablando de una parte de algo, es una unidad, ¿bien? Cuando hablamos de dímero, estamos hablando de dos unidades. Cuando hablamos de oligómero, oligo es unos pocos, mero partes, unas pocas unidades. Y cuando hablamos de polímero, polímeros, estamos hablando de la unión de muchas unidades, mucho más todavía que un oligómero. Muchas unidades. Otro concepto importante a saber son los grupos funcionales. En donde, bueno, voy a continuar lo que estaba acá, que es primero la definición. Grupos funcionales, chicos, es un conjunto de átomos. Es un conjunto de átomos específicos que se va a unir a alguna molécula. ¿Bien? Entonces, este conjunto de átomos, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, pueden formar, por ejemplo, el grupo carboxilo, COH, carboxilo, dos oxígenos, unido a un R. R sería la molécula en la cual se encuentra unido. Grupo amino, NH2, ¿sí? Unido a la molécula. Grupo también puede ser otro grupo funcional como el alcohol, OH, ¿sí? OH, que es el hidroxilo u oxidrilo, ¿sí? Esto sería el alcohol, es un grupo funcional. Perdón, ahí está. Alcohol. Es un hidroxilo u oxidrilo, así lo van a encontrar. Hidroxilo, por acá, u oxidrilo. Grupo carboxilo, grupo amino, un alcohol, que es el hidroxilo u oxidrilo. También pueden encontrar otros grupos funcionales de importancia biológica, como por ejemplo el alcoxi. Uy, lo escribí al revés. Bueno, el alcoxi, que tiene el sufijo éter, que sería, por ejemplo, la unión de un hidroxilo más otro hidroxilo, ¿sí? Vamos a encontrar también el éster, no es éter, es éster, que es la unión, por ejemplo, de un hidroxilo con un carboxilo, o sea, con un ácido, ¿sí? Ese es el éster, sí, es la unión de algo básico con un carboxilo, está bien. Ahora, otro tipo de grupo funcional que vamos a encontrar, además del éter, del éster, es también la amida. No amina, amida. Amida sería, por ejemplo, en las proteínas, la unión de un carboxilo, este grupo funcional, más un amino. ¿Bien? Y así vamos a encontrar múltiples grupos funcionales, ¿sí? Después también vamos a tener otros, que es el anhídrido fosfórico, por ejemplo, que es un grupo que se genera ¿cómo? Que se genera cuando un fosfato, ¿sí? Por acá, se une con otro. ¿Bien? Con otro fosfato. Bueno, entonces, esto en relación a los conceptos generales, a ver los grupos funcionales, y que estos grupos funcionales que estamos viendo acá son nada más que un grupo de átomos, conjuntos de átomos específicos, ¿sí? Ahora, después de tener esos conceptos generales, vamos a pasar ahora a las macromoléculas orgánicas. ¿Qué son las macromoléculas orgánicas? Macro, o sea, el conjunto de miles y miles de moléculas, ¿sí? Son enormes. Entonces, como bien saben, según la clase introductoria, que también está subida, ustedes saben que existen niveles de organización de la materia. ¿Se acuerdan? Que partíamos, por ejemplo, ¿no? Desde electrones, protones,
y neutrones, ¿sí? Partíamos desde esto, partículas subatómicas. Después nos íbamos a átomos, no es necesario que lo anoten. Y después de conjunto de átomos nos íbamos a moléculas. Ahí está. Y después de conjunto de moléculas a macromoléculas, como estas. Es decir, que las macromoléculas no es nada más, nada menos que un conjunto de moléculas. Y esas moléculas un conjunto de átomos, ¿sí? ¿Qué átomos voy a encontrar en estas biomoléculas orgánicas? Y los que están acá. Más que nada carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Chunks, ¿sí? Van a ser unos más abundantes en nuestras células. Es más, el 95% de nuestras células, conforman el 95% de los componentes de nuestras células. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar por estas biomoléculas. Vamos a empezar por lípidos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que saber de lípidos? Bien, los lípidos podemos dividirlo según su heterogeneidad, porque son muy heterogéneos, ¿sí? Los puedo dividir de dos formas. Primero tengo que saber que obvio que tiene que ver con las grasas, ¿no? Y por otro lado, voy a encontrar más que nada carbono, hidrógeno y poco oxígeno en su estructura. Eso primero. Segunda cosa importante, chicos. Los lípidos, vamos a ver que al ser heterogéneos, al ser muy variados, ¿sí? Yo los puedo clasificar de dos formas. Vamos para acá. Según posean o no ácido graso en su estructura. Según puedan hacer una reacción llamada reacción de saponificación, ¿sí? Puedan ser saponificables o no saponificables. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tenga la capacidad, ¿sí? Una molécula que tenga ácido graso en su estructura, que tenga la capacidad de poder reaccionar con una base fuerte como el hidróxido de sodio y formar jabones. ¿Y quiénes tienen capacidad de hacer eso para formar jabones? Moléculas que tengan ácido graso en su estructura. ¿Bien? Entonces, aquellos lípidos que tengan ácido graso en su estructura y que puedan hacer esta reacción de saponificación, o sea, de formar jabones, a esos lípidos los voy a llamar lípidos saponificables. Lípidos saponificables. Y aquellos lípidos que no puedan formar jabones, por ende, no posean ácido graso en su estructura, le voy a llamar lípidos, bueno, no saponificables, ¿no? O insaponificables. Acá está. No, uy, ya me confundí yo. No saponificable. ¿Bien? Entonces, como son tan heterogéneos, los puedo dividir de esta forma, según reaccionen o no con esta base fuerte que era hidróxido de sodio. Ejemplo. Puede ser otra base también. Ahora, estos lípidos saponificables, ya sabemos que son capaces de formar jabones porque tienen ácidos grasos. Yo los puedo dividir a su vez en lípidos simples y lípidos complejos. ¿Sí? Entonces vamos a ver para acá. Estos lípidos, a su vez, los puedo dividir en lípidos simples y, por otra parte, en lípidos complejos. A su misma vez. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puedo diferenciar un lípido simple o un lípido complejo? Simple, porque lo único que voy a encontrar en su estructura, ¿sí? Va a ser carbono, hidrógeno, oxígeno. Complejo, ¿por qué? Porque lo único que voy a encontrar en su estructura ya no va a ser esto, sino que va a ser carbono, hidrógeno, oxígeno. Puedo encontrar fósforo, puedo encontrar nitrógeno, puedo encontrar alguna base o algún azúcar inclusive, ¿sí? Por eso es complejo. ¿Bien? Entonces, saponificables porque tienen ácido graso, simples y complejos. Los lípidos saponificables simples, a su vez, ¿sí? Quiero que sepan acá que, ¿cuáles son? Serían, por ejemplo, los lípidos neutros,
las grasas neutras y las ceras, por ejemplo. Los acilglicéridos, voy a poner acá acilglicéridos, y como les dije recién, las ceras. ¿Bien? Entonces, lípidos neutros habla de los ácidos grasos en sí, solitos, ¿sí? Por ejemplo, un ácido graso va a estar conformado por una parte polar, hidrofílica, que sería, a ver si lo puedo poner para allá, sí, ahí está. Un grupo carboxilo, COOH, unido a una cadena hidrocarbonada de carbonos y hidrógenos. ¿Bien? Un acilglicérido, ¿qué sería? Más sencillo. A ver si lo puedo poner por acá, tratando de que entre un poquito, ¿sí? Ah, no, acá estaban los no saponificables. Ok, bueno, ahora vemos. Entonces, estos lípidos neutros, que son los más simples, son los ácidos grasos, que yo les dibujé recién acá, que tiene grupo carboxilo, lo voy a poner así, como para ser más cómodo. Es lo mismo que dibujé hace un ratito, ¿sí? Carboxilo, con una cadena de carbonos e hidrógenos. Cadena hidrocarbonada. Así, hidrógenos, carbono, carbono, hidrógeno, lo mismo. Acá, lo puedo poner de esta forma. Por acá, carbono, hidrógeno, en trans, y así, ¿no? Carbono, hidrógeno, ahí. ¿Qué acabo de dibujar? Acabo de dibujar un lípido simple, ¿sí? Que en este caso es el ácido graso, que tiene un grupo carboxilo, parte polar, y una cadena hidrocarbonada, ¿sí? De carbonos e hidrógenos. En donde yo lo puedo ejemplificar como lípido simple, ¿sí? Al ácido graso saturado o insaturado. Este dibujito está presentando un lípido insaturado, porque tiene doble enlace. Y si fuera saturado, ahí está, enlace simple. ¿Bien? Entonces, como ejemplo puedo poner a estos lípidos neutros, ¿sí? Simples, el más simple de todos, al ácido graso, que puede ser saturado si no tiene la presencia de doble enlace, tiene solo un enlace, o insaturado si tiene doble enlace. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ahí está. Esto sería, lo voy a poner así abreviado, ácido graso. Saturado, enlace simple, insaturado, enlace doble. ¿Sí? Si es simple, ¿qué quiere decir? Que las moléculas están así, todas ahí, una al lado de la otra, rectas. ¿Sí? ¿Dónde veo ácidos grasos saturados? La manteca, la grasa, por ejemplo. Y si fuera insaturado, bueno, están todas así. Imagínense que mi brazo sería un ácido graso insaturado, o sea que tiene ese doble enlace. Entonces es mucho más fácil tener más espacio para poder moverse. ¿Sí? Se puede mover mejor. O así, pueden fluir mejor. ¿Dónde veo ácidos grasos insaturados? Aceite. ¿El aceite de cocina? Bueno, tiene ácidos grasos insaturados. Es fluido a temperatura ambiente. ¿Bien? Y si tiene muchas insaturaciones, muchos dobles enlaces, bueno, entonces saturados o insaturados. Y si tiene muchos enlaces, es poliinsaturados, que generalmente suelen ser ácidos grasos esenciales. O sea que yo puedo incorporar en la dieta o debo incorporarlo, ¿sí? Y los no esenciales son aquellos que yo fabrico, que generalmente tienen una sola insaturación. Entonces, quiero que me sigan acá. Son simples porque tienen carbono, hidrógeno, oxígeno. Lípidos neutros son uno de ellos, un ejemplo, donde entraría un lípido bastante simple, que es el ácido graso, que puede ser dos cosas. Lo clasificamos según dos cosas. Según tenga enlace simple saturado, enlace doble insaturado. Y también a ese ácido graso lo clasificamos según otra cosa más. Sea esencial, si lo tengo que incorporar, que generalmente son los poliinsaturados, o no esenciales, si son aquellos que yo mismo puedo fabricar, que son los que tienen generalmente una insaturación, ¿sí? Un doble enlace. Listo con eso. Otro lípido simple son los acilglicéridos, ¿sí? Acá está.
Saturados y insaturados, esencial, no esencial. Bueno. Ahora, otros lípidos simples son los acilglicéridos. Los acilglicéridos, dentro de estos están los diacilglicéridos, por ejemplo, o monoacilglicéridos, o los triacilglicéridos, o triglicéridos. ¿Qué es eso? Bueno, es la unión de un glicerol más ácido graso. ¿Sí? Si el glicerol se une a un ácido graso es monoacil, un ácido glicérido. Si se une a dos, bueno, diacil, dos ácidos grasos, glicerol. Y si se une a tres ácidos grasos, triacil, tres ácidos grasos, glicérido. ¿Cómo se unió? Unión éster. Entonces, yo lo voy a dibujar, pero como para que tengan una idea mejor y no ser tan abstracto, ¿sí? El glicerol es esta molécula, 3 carbonos. Ahí. Dibujo aparte, acá está, ¿no? Este glicerol resulta que tiene 3 grupos hidroxilos, ¿sí? Yo estoy dibujando así nomás, ¿eh? La cuestión, esto es el glicerol, que se puede unir a un ácido graso, que era carbono, oxígeno, hidrógeno, ¿no? Este es el carboxilo y el R representa la cadena de carbonos y hidrógenos. La cuestión, ¿yo qué voy a hacer? Voy a unir el alcohol, ¿sí? Uno de los alcoholes del glicerol, ¿sí? Lo voy a unir, uy, lo hice al revés, pero bueno, creo que se entiende. Lo voy a unir, un carboxilo con el alcohol. Le voy a perder agua, H2O. Esta unión se llama unión éster, un alcohol con un carboxilo. Ahí está. Es un éster. Acá lo mismo. Este es un monoacil, un ácido graso, glicérido. Y si le uno otro ácido graso acá, diacil, glicérido. Y si le uno un tercer ácido graso acá, triacil, 3 ácidos grasos, glicéridos. ¿Sí? Nada más. O triglicéridos, más abreviado. Bien. Eso como concepto general. ¿Cómo se llama la unión? Éster, con S. Bueno. Entonces, los acilglicéridos están formados por un glicerol más ácido graso. Pueden ser 1, 2 o 3. Lo voy a poner acá. Glicerol más ácidos grasos. ¿Bien? Ceras. Las ceras también son lípidos simples. ¿Bien? Saponificables porque tienen ácido graso. Las ceras, por ejemplo, ¿se imagina la manzana? Todos conocemos la manzana, esta fruta. Cuando lavamos la manzana, ¿qué pasa? Es como que las gotitas no es que entran a la manzana, no penetran a la manzana. Bueno, justamente la cáscara de la manzana está formada por ceras, por un tipo de ceras, ¿sí? De sérido, de lípidos. Es un ejemplo. ¿Cómo están formadas las ceras? También, las ceras tienen un ácido, que se llama ácido, un alcohol, ahí va, un alcohol, que en este caso es alcohol miricílico, más un ácido graso de cadena bastante larga, más o menos 16 carbonos, que es el ácido palmítico. ¿Bien? Listo. Esos son los lípidos simples. Saponificables, simples. Ahora vamos al otro grupo, ¿no? Habíamos dicho que habían otros, que eran saponificables pero complejos. Y habíamos dicho que era complejo, ¿por qué? Eran complejos porque tenían carbono, hidrógeno, oxígeno, puede llegar a tener fósforo, puede llegar a tener nitrógeno o inclusive azúcares. ¿Bien? Por eso son complejos, tienen más cosas. Y son saponificables porque tienen ácido graso. ¿Vamos? Ahora, entonces, dentro de estos lípidos complejos encontramos a los famosos fosfolicéridos o los fosfolípidos. Lo voy a poner por acá. Los fosfolípidos.
o fosfoglicéridos. ¿Por qué? Porque los fosfolípidos están formados por un glicerol más 2 ácidos grasos más un fosfato, de esta forma. ¿Sí? Esos son los fosfolípidos. Como glicerol, 2 ácidos grasos, lo mismo que dibujamos hace un ratito. 1, 2, 3. Este es el glicerol, ¿sí? Esto lo pueden poner aparte o como ustedes quieran. Esto es el glicerol, ¿sí? Acá tiene con su varios OHs. ¿Bien? Este glicerol, ¿qué tiene? Lo que tiene es que se va a unir a un ácido graso. OH, carboxilo, y a la R porque es la cadena de carbonos e hidrógenos. Lo mismo acá. OH, ahí está. Este es otro ácido graso. Habíamos dicho hace un ratito, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que la unión de este grupo alcohol con este ácido, ¿sí? Carboxílico, perdía agua y generaba una unión éster. ¡Tac! Listo. Genero la unión éster. Lo mismo acá. Pierdo agua, H2O, unión éster. Lo mismo. ¿Y qué tengo acá? Ahora tengo un diacil, 2 ácidos grasos, glicérido. Ahora, en vez de unirle otro ácido graso a este glicerol y formar un triglicérido, yo le voy a agregar un fosfato. A este hidroxilo le voy a agregar un fosfato. Le voy a agregar un fosfato. Entonces ahora sí, tengo un fosfolípido. ¿Sí? 2 ácidos grasos, glicerol y fosfato. Un fosfolípido. ¿Bien? Obvio que esta estructura la pueden dibujar más bonita después, ¿no? Bueno, ahora, dentro de lípidos complejos, ¿va grabando bien? Dentro de lípidos complejos tenemos los esfingolípidos. Le voy a poner glucolípidos mejor, ahí está. Ah, perdón, hay una cosita más que les quería decir. Esta es la estructura básica de un fosfolípido. Glicerol, 2 ácidos grasos y fosfato. Lo voy a dibujar más esquemáticamente. 2 colas de ácidos grasos, por acá está el glicerol y el fosfato. Fosfolípidos. Fosfolípidos hay varios, ¿sí? Que tienen que conocerlo cuando vean membrana plasmática. Fosfatidil, colina. Porque se le unen a base colina. Y si fuera etanolamina, fosfatidil, etanolamina. Y si fuera serina, es otro fosfolípido, fosfatidil, serina. Si a este fosfolípido, 2 colas de ácido graso, glicerol, fosfato, se le une inositol. Bueno, este fosfolípido se llama fosfatidil inositol. ¿Sí? Esto lo vamos a volver a repetir cuando veamos membrana plasmática. Hay varios tipos de fosfolípidos, ¿sí? Dependiendo la base que se le una. Entonces, lo voy a poner por acá, fosfolípido. Entonces tenemos, perdón, ahí va, fosfatidil, colina, fosfatidil, etanolamina, fosfatidil, que suelen estar en la membrana, fosfatidil, serina. Y así podemos seguir, ¿sí? La lista de fosfolípidos distintos. Ok, sería glicerol, 2 ácidos grasos, fosfato más colina. Bueno, fosfatidil, colina. Glicerol, 2 ácidos grasos, fosfato más serina. Bueno, fosfatidil, serina. Y así, ¿sí? Después tenemos los glucolípidos. Los glucolípidos, chicos, ya no tienen este glicerol como parte de su esqueleto. Eso es importante que lo sepan. Ya no hablo de glicerol, hablo de efingosina. Tiene una efingosina como base. Efingosina. Y esta efingosina es efingol, ¿no? Ya no hablo de glicerol. Los glucolípidos tienen ya efingosina. La efingosina cuando se une, por ejemplo,
a un ácido graso de cadena larga, forma lo que llamamos ceramida. ¿Bien? Ahora, vamos sumando. La esfingosina más un ácido graso, ceramida. Ahora, esto es la ceramida. Ahora, la ceramida, lo voy a poner acá, ceramida más, ¿sí? La ceramida más, por ejemplo, una glucosa, un monosacárido, más, voy a ponerlo así. La ceramida más, por ejemplo, la ceramida es esfingosina, ácido graso, eso es ceramida, ¿sí? Ahora, esa ceramida más, por ejemplo, fosfatidilcolina, esto es otro esfingolípido, esto es la esfingomielina. Perdón, glucolípido, la esfingomielina. ¿Bien? Pero no se hayan dormido. La esfingomielina. ¿Por qué me toma el trabajo de decirle la composición? Porque la tiene que saber, ¿sí? Son cosas básicas. ¿Qué más? Esfingomielina, ceramida, bueno. Le sumo cosas, es sumarle cosas. Bien, esa ceramida, por ejemplo, ceramida, más, por ejemplo, azúcares, o sea, más un monosacárido, un azúcar, me termina formando lo que conocemos como cerebrósidos, es un glucolípido. Cerebrósido. Y si lo uno más oligosacáridos, unos pocos más, y ácido siálico, gangliosído. Esto sería lo mismo, la ceramida más oligosacáridos. Digo oligo porque son unos pocos azúcares. Oligosacáridos más ácido siálico, se llama así. Tengo los gangliósidos. Ahí está, gangliósidos. Estos son los lípidos saponificables, simples y complejos. ¿Cuáles son los de relevancia biológica? Todos. Pero algunos importantes, por ejemplo los triglicéridos, son un reservorio energético a largo plazo en nuestras células, se almacenan en el tejido adiposo. Bueno, después tenemos lípidos de gran importancia, los fosfolípidos, en la estructura de las membranas, en la señalización celular, fosfolípidos. Lípidos de gran importancia, esfingomielina, que también se encuentra en la membrana plasmática. Otros lípidos de gran importancia, glucolípidos de gran importancia, cerebrósidos, gangliósidos que están a nivel neuronal. ¿Sí? Bien. Ahora, esos son los saponificables. Después tenemos los no saponificables. Los lípidos no saponificables también son súper importantes y recordemos que son aquellos que no forman jabones. Estos, voy a poner un puntito, ustedes lo pueden hacer más grande, más lindo. Estos lípidos no saponificables, que no forman ácidos grasos, no forman jabones, por ende no tienen ácidos grasos, son por ejemplo el colesterol, que es importantísimo porque de él derivan un montón de hormonas esteroides, como por ejemplo las hormonas sexuales, los estrógenos, progesterona, ¿sí? Son hormonas sexuales, la testosterona, derivan del colesterol. Las sales biliares, ¿sí? Las ácidos biliares. Los ácidos biliares, del colesterol, son lípidos complejos no saponificables, ¿sí? Colesterol y ácidos biliares, como lípidos no saponificables de gran importancia biológica. También tenemos otros, las prostaglandinas, por acá, que suelen ser proinflamatorias, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos. ¿Bien? Esto como marco general importantísimo que deben saber.
Vamos ahora a los hidratos de carbono. Hidratos de carbono, carbohidratos, bueno, hidratos de carbono, carbohidratos, glúcidos, es lo mismo, estamos hablando de la misma molécula, ¿sí? Los azúcares. Entonces, hidratos de carbono, primero que tenemos que saber, hidrato de carbono, proteínas, ácidos nucleicos, lo puedo meter en el mismo paquete. ¿Cómo? Sí, puedo agarrar y decir, bueno, todos estos tienen un monómero, tienen una unidad, ¿sí? Cada uno va a tener su monómero. Todos estos, cada uno va a tener un polímero, ¿sí? Entonces, se graba porque estaba vibrando. Bueno, entonces, los monómeros de los hidratos de carbono, las unidades de los hidratos de carbono, van a tener, y en conjunto todos los hidratos de carbono, van a tener como átomos específicos carbono, hidrógeno, oxígeno. Voy a encontrar más que nada esto, ¿sí? Lo mismo que los lípidos, que variaba un poco en los complejos, ¿no? Bueno, entonces, estos van a tener un monómero. ¿Cuál es el monómero de los hidratos de carbono? El monómero de los hidratos de carbono son los monosacáridos. Monosacáridos. Ahí está. Un azúcar, una unidad. Ahora, ¿qué debo saber de esto? Bueno, ese monosacárido tiene formas de clasificarse, chicos. ¿Sí? Tiene forma de clasificarse. Yo lo puedo clasificar según varios criterios. Por ejemplo, puedo clasificarlo según cuántos carbonos tiene, números de carbono, según la estructura que tenga, lineal o ciclada, estructura, según el grupo funcional que tenga, grupo funcional que posee ese monosacárido, y según su isomería óptica. También presenta isómeros ópticos. Isomería óptica. Que simplemente son imágenes especulares, fíjense en mi mano, así, son iguales. Tengo los 5 dedos iguales, solo que el dedo pulgar está del lado izquierdo acá y acá del lado derecho, mi otro dedo pulgar. ¿Qué pasa? Son imágenes especulares, pero no se superponen en este caso, ¿sí? Eso es un isómero óptico. Bueno, los monosacáridos tienen isomería óptica, tienen que tener una leve idea de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Número de carbono, si yo lo clasifico según cuántos carbonos tiene, hay varios. 3, si tiene 3 triosa, si tiene 4 tetrosa, si tiene 5 pentosa, si tiene 6 hexosa, si tiene 7 heptosa. ¿Cuáles son los que no pueden no saber? Las pentosas y las hexosas, ¿sí? Entonces, número de carbonos, me importan quiénes. Los que tienen 5 carbonos, que son las pentosas. ¿Cuáles son esas pentosas que me importan sí o sí? Ribosa, desoxirribosa. ¿Por qué me importan tanto? Porque son pentosas de los ácidos nucleicos, que lo vamos a ver acá, ¿sí? Ribosa del ARN, ácido ribonucleico, por eso. Desoxirribosa del ADN. ¿Tiene lógica? Sí. Ácido desoxi, por la desoxirribosa, ribonucleico. Ribosa del ARN, ¿sí? Esos son importantes. Otro monosacárido que tenga el número de carbonos que habíamos dicho que eran importantes, las hexosas. Las que tienen 6 carbonos, hexosas. Las hexosas más importantes de relevancia biológica son la glucosa, la galactosa, manosa, glucosa, galactosa, manosa, fructosa. Son monosacáridos, o sea, un azúcar de gran importancia biológica. ¿Monosacáridos de cuánto? De 6 carbonos, ¿sí? Según
estructura. ¿Podemos clasificar a esos monosacáridos según su estructura? Sí. Puede ser lineal o puede ser cíclica. ¿Bien? Según grupo funcional, ¿lo tengo que clasificar? Sí. Lo voy a anotar acá porque no lo anotamos. Hay grupos funcionales que se llaman carbonilo, que son la famosa aldehído y cetona. ¿Sí? Aldehído es esto, CoH, unido a alguna molécula. Y este es lo mismo, CO, esto es cetona. Repito, CoH, esto es aldehído. CO, esto es cetona. ¿Bien? Cetona. Entonces, según qué grupo funcional tiene ese monosacárido. Si tiene un aldehído, es una es una aldosa. Si tiene cetona, es una cetosa. Cetosa si tiene cetona, aldosa si tiene un aldehído. Aldosa, cetosas. A ese monosacárido lo puedo clasificar según la isomería óptica, que es esto lo que más a veces le confunde a los chicos, ¿sí? A los alumnos y alumnas. Isomería óptica. Por ejemplo, si tiene muchos hidroxilos en la fórmula lineal, muchos hidroxilos del lado derecho, esta sería un tipo de isomería. Esto sería, un ejemplo muy drástico, una D, no sé, un D azúcar. Mayor cantidad de OH del lado derecho. Ahora, si yo tuviera mayor cantidad de OH del lado izquierdo, así, este sería de la serie L, porque está yendo a la izquierda, ¿sí? Por izquierda en inglés, ¿bien? Serían en serie L, eso se llaman enantiómeros, ¿sí? El ejemplo más típico, los enantiómeros. Y si varían en la posición de un solo hidroxilo, solo uno, se llaman epímeros. Lo que más resaltaría, ¿no? Que varían solamente la posición de un hidroxilo. Por ejemplo acá, OH acá. ¿Qué pasó? Esta molécula, la voy a poner acá con otra, lo mismo. Conste que esto no son moléculas específicas, es un ejemplo nada más, ¿sí? Acá. No le estoy poniendo nombre y apellido a la molécula, ojo. ¿Pero qué es? Es un epímero. ¿Por qué? Porque varía en la posición de solo un hidroxilo. ¿Ven? Este está más a la derecha, no, a la izquierda y este está a la derecha. Epímeros. ¿Sí? Son isómeros ópticos. Eso como muy general. Ahora, listo el monosacárido, lo superclasifiqué a los monosacáridos, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? La unión de un monosacárido con otro, cómo se unen, ¿sí? Y qué unión se genera. A ver, entonces voy a formar un dímero. Dímero es unión de dos monómeros, o sea, de dos monosacáridos, ¿sí? Entonces, yo tengo acá, voy a dibujarlo muy así nomás, un azúcar, pero en este caso ciclado, porque puede ser cíclico, ¿no? Y en los isómeros, algo que me olvidé antes de formar el dímero, en los isómeros, esto es en lo lineal, pero ¿y en los ciclados, la forma ciclada cómo es? Bueno, si el OH del carbono 1 está para abajo, esta es alfa. Si el OH del carbono 1 está para arriba, esta es beta. Isomería óptica. Estos se llaman anómeros. Nada, esto como dato más detalloso, por así decirlo, ¿sí? Ahora, vamos acá, unamos los dos monosacáridos, hagamos un dímero. Este es un monosacárido, este es otro monosacárido. Acá está. Acá va. Entonces, este es un monosacárido con otro. Ok, siempre de la derecha para allá, de la derecha a la izquierda, ¿sí? Vamos a contar los carbonos. En los azúcares que nosotros estudiamos y a nosotros nos interesa, generalmente se cuenta así,
¿sí? Obvio hay excepciones. Carbono 1, 2, 3, este es el 4, este es el 5 y este es el 6. Carbono 1, 2, 3, este es el 4, 5, carbono 6. La cuestión, cuando yo formo el dímero, voy a formar el disacárido. ¿Qué es un disacárido? La unión de dos monosacáridos. ¿Y cómo se unen? El OH del carbono 1 con el OH del carbono 4, del otro azúcar. ¿Sí? Se une un azúcar con otro. Es un disacárido, dos monosacáridos. Ahora, esa unión que se genera para formar el disacárido es entre el OH del carbono 1 de un azúcar y el OH del carbono 4 del otro azúcar, ¿sí? Con pérdida de agua. ¿Cómo agua? Sí, H2O, agua, se pierde agua. ¿Y qué acabo de generar ahora? Acabo de generar una unión específica, que es la unión glucosídica. Perdonen mi química porque esto es biología, así que no me siento muy mal que digamos. Pero bueno, ahí va. Y me quedó el oxígeno solito. Bueno, ahí está, el puente de oxígeno. Me quedó, ahora sí, un disacárido, la unión de dos monosacáridos. ¿Y cómo se llama la unión que acabo de generar? Que la tienen que saber. Unión O, por el oxígeno, glucosídica. Unión O glucosídica. Porque me quedó un oxígeno. Y esta formulita que es ROR, unión de un oxidrilo con otro, por ejemplo, es un alcoxi, es un éter. Fíjense que en los hidratos de carbono aparece el éter, en los lípidos aparece el éster. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Unión O glucosídica. Ahora, esos son los disacáridos. ¿Tengo que saber ejemplos de disacáridos? Obvio. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Tenemos varios ejemplos que saber, ¿sí? Los disacáridos son, por ejemplo, un ejemplo del disacario sacarosa. El azúcar común o en la remolacha, en la caña de azúcar, la sacarosa. Es la unión de la fructosa, ya saben, glucosídica, fructosa más glucosa. Tengo otro disacárido importante, por ejemplo, celobiosa. Es la unión de una glucosa más otra glucosa. Esta es la celobiosa. La celobiosa viene del origen de la ruptura, o sea, la hidrólisis parcial de celulosa. ¿Sí? ¿Va? ¿Estamos? Después tenemos la maltosa de la malta, ¿sí? El azúcar de la cerveza negra, por ejemplo, o del maíz. La maltosa es lo mismo, glucosa más glucosa. La unión es distinta, pero es parecido. ¿Cuál es la diferencia? Que la maltosa se origina de la ruptura de la hidrólisis parcial, ¿de qué? De glucógeno o almidón. Repito, celobiosa, origen, es un disacárido que viene de la ruptura de la celulosa. Maltosa, viene de la ruptura del glucógeno o almidón. Son disacáridos. ¿Qué más tengo? La lactosa. De los lácteos, por ejemplo, la lactosa. La lactosa está formada por glucosa más galactosa. El monosacárido glucosa más el monosacárido galactosa. La lactosa. Son todos los disacáridos de relevancia biológica que no pueden no saber, chicos, ¿sí? Entonces, sigamos con este esquemita general. Listo, disacáridos, monosacáridos ya está, disacáridos. Y ahora nos vamos a los oligosacáridos, ya estamos casi terminando. Vamos a los oligosacáridos, los oligómeros. Oligómero. ¿Por qué oligómero? Unas pocas unidades. ¿Quiénes son? Los oligosacáridos. Bien, los oligosacáridos. Los oligosacáridos son unos pocos azúcares.
¿sí? ¿Cuál es lo importante que deben saber acá también? Es que hablamos de unos pocos azúcares que suelen unirse a proteínas, formando glucoproteínas, y también a lípidos, formando glucolípidos. ¿Y por qué es importante? Por ejemplo, el glóbulo rojo de la sangre, ¿sí? Los glóbulos rojos, ellos suelen tener en su membrana glucoproteínas. Y esas glucoproteínas les llamamos antígenos. Los antígenos son glucoproteínas capaces de generar una respuesta inmune, ¿sí? Son el grupo sanguíneo A, el grupo sanguíneo B, el grupo sanguíneo AB, son glucoproteínas. Son oligosacáridos unidos a proteínas, ¿sí? O sea que son determinantes de grupos sanguíneos, por ejemplo, los oligosacáridos que se unen a proteínas. Es un ejemplo. Y después tenemos, acá está, ¿no? Monómero, monosacárido, dímero, disacárido, oligómeros, oligosacáridos. Y ahora tenemos el polímero, ¿sí? La unidad, las miles y miles de unidades. Y acá viene el polisacárido, polímero. Polímero. Polímero es la unión de miles de unidades, ¿no? Acá hablamos de los polisacáridos. ¿Cuáles son los polisacáridos de gran relevancia biológica? Y lo puedo clasificar en dos. En los heteropolisacáridos y en los homopolisacáridos. Los heteropolisacáridos hay un montón distintos, ¿sí? Están los GAGs, glucosaminoglicanos, están los componentes de la matriz extracelular que entrarían ellos, ¿no? Lo voy a poner acá mejor. Que son elementos sulfatados, hepanosulfato, dermatosulfato, condroitinsulfato. Bueno. Y otro que ustedes conocen, los proteoglicanos. También tenemos los péptidoglicanos. ¿Quiénes son los peptidoglicanos? Pared celular de bacterias. Son heteropolisacáridos. ¿Qué otro polisacárido de gran importancia? Los homopolisacáridos. ¿Qué debo saber de los homopolisacáridos? ¿Cuáles son los que reservan energía y cuáles son los que tienen una función de estructura? Bien, ¿vamos hasta ahí? Bien. Los homopolisacáridos de reserva, reservorio energético, son el glucógeno, que debe recordar que su estructura es ser ramificado, bien, y que se almacena en hígado y músculo animal, hígado y músculo animal. Y otro homopolisacárido de reserva es el almidón, que también es ramificado, ¿sí? Como el glucógeno, tiene ramificaciones, menos ramificaciones, pero las tiene, que es una reserva energética en vegetal. Ahora, otros homopolisacáridos importantes son la celulosa y la quitina, que estos son más que nada ya no de reserva, sino que son, lo voy a poner por acá, que tienen una función estructural. Ahí está. ¿Qué son entonces? La celulosa, pared celular vegetal, y la quitina, componente de algunos artrópodos o de los hongos, ¿no? Pared celular de hongos. Generalmente, de hongos. Listo, hidratos de carbono. Nos quedan dos. Bien, nos quedan dos. Vamos a proteínas. ¿Cómo estamos? Bueno, después, por favor, me gustaría mucho que
que a este video, si les sirvió, le pongan me gusta y que puedan por favor compartirlo con otros compañeros y comenten abajo qué tal les pareció o si tienen dudas, ¿sí? Listo esta primera parte, vamos a las otras dos biomoléculas y terminamos. Recuerden que esto es un mapa general de todo lo que tienen que saber sí o sí. ¿Sí? Obvio le pueden agregar cosas, ¿sí? Pero esto es lo que no puede no saber ningún alumno que esté cursando el CBC de la UBA o que esté cursando UBA 21, también. Estas son cosas que no pueden saber de las moléculas orgánicas, ¿sí? Bueno, vamos a proteínas y ácidos nucleicos. Vamos a ordenarnos de la misma forma. Proteínas son macromoléculas orgánicas, ¿sí? O sea que están formadas por moléculas que son un conjunto de átomos. ¿Qué carbonos? Perdón, ¿qué átomos? Me distraje. ¿Qué átomos? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Chon. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. El chon. Ahora, estas proteínas también tienen un monómero. ¿Sí? Vamos a empezar por acá. Monómero. El monómero de las proteínas son los aminoácidos. ¿Bien? Los aminoácidos como monómero de las proteínas también los tengo que estudiar. Así como estudiamos y clasificamos los monosacáridos, de la misma forma vamos a hacer con los aminoácidos. ¿Sí? Sino que acá me importa más su estructura. Tiene un carbono central que se une a 4 cosas diferentes, por eso es un carbono quiral. Se une, por ejemplo, a un grupo amino, se une a un carboxilo, COOH, fíjense los grupos funcionales, un hidrógeno y un residuo radical. ¿Sí? A este aminoácido conformado de esta forma, yo lo puedo clasificar en 20 diferentes aminoácidos. Hay 20 diferentes aminoácidos. Se clasifican por ese residuo. ¿Sí? Porque ese residuo se le puede unir algo polar, no polar, ácido, básico, hace que sean de 20 diferentes aminoácidos. ¿Bien? Entonces, hay 20 aminoácidos distintos. A su vez, a esos aminoácidos los puedo clasificar en esenciales, como los ácidos grasos, esenciales y no esenciales. Esto también, la palabra se los dice, esenciales, lo necesito, es esencial que yo lo pueda incorporar en la dieta. No esencial no lo tengo que incorporar, no lo necesito. ¿Por qué? Porque lo fabrico yo. ¿Sí? Yo lo fabrico, es no esencial. ¿Cuáles son los más importantes? Que ahora lo vamos a ver. Los esenciales, y son aquellos que voy a incorporar. Lo que fabrico, lo fabrico, no hay vuelta que darle. ¿Sí? Mientras que los esenciales, sí, yo puedo modificarlos en la dieta. Por ejemplo, una persona que tiene un niño que nace con fenilcetonuria, que no puede metabolizar el aminoácido fenilalanina, que es un aminoácido esencial. ¿Qué voy a hacer? Y le doy una dieta que no tenga ese aminoácido, por ejemplo, ¿sí? Para no dañar sus riñones u otros órganos. Entonces es importante, sí, lo tienen que saber. Los esenciales son la leucina, la valina, el triptofano, la treonina, la metionina, lo voy a estirar para acá, metionina, la isoleucina, la fenilalanina, que era lo que les contaba recién, ¿sí? Fenilalanina, la lisina, y en niños, ¿sí? Después ya en el adulto lo fabricamos nosotros, pero en niños, la histidina. Ahora, memotécnica, que bueno, admito que se la robé a Junior,
de sus apuntes de bioquímica. Leucina, valina, no sé qué quiso decir con esto, triptofano, treonina, iso, feliz. Levatriz, feliz. Una memotécnica que hasta ahora me quedó para siempre. Les puede servir, qué sé yo. Lenguaje inclusivo, horrores de ortografía, pero bueno, feliz con ese, pero sirve. Bueno, histidina que bueno, la pueden echar por ahí. Bueno, entonces, 20 diferentes aminoácidos, esenciales, no esenciales. Esenciales los debo incorporar en la dieta, no esenciales los fabrica mi propio organismo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo más lo puedo clasificar? Bueno, también tiene isómeros ópticos. O sea que también tiene imágenes especulares. Isómeros ópticos, que son la serie L, que es la que nuestro cuerpo tiene, y la serie D, que es la que nosotros no tenemos. Serie D. ¿De dónde va? ¿A qué hace referencia? Bueno, este por ejemplo, que tiene el grupo amino a la izquierda, es un L-aminoácido. Si este grupo amino estuviera a la derecha, sería un D-aminoácido. Una boludez, ¿sí? Ahora, listo, ya está, ya clasifiqué al aminoácido. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a formar el dímero. Voy a unir dos. ¿Dos qué? Dos aminoácidos. Acá está. Queda poquito, ahí va. Dímero. Pero no se haya cortado, no se cortó, ¿no? La grabación, que me muero. ¿Está grabando? Ya habla hace 2 horas, ¿está grabando? Bueno, dímero. Unión de dos aminoácidos, ¿sí? En este caso no se va a llamar diaminoácido, se llama dipéptido, porque la unión se llama peptídica, ¿sí? Dipéptido. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a unir un aminoácido con otro y estudio la unión, porque tengo que saber las uniones. Éster en lípidos, glucosídica en glúcidos, en proteínas peptídica y otras más, ¿sí? Que ahora la vamos a nombrar. Entonces, formo el dipéptido. Ahora, ¿qué es? Carbono central, acá está, grupo amino, grupo carboxilo, OH, hidrógeno residuo. Este es un aminoácido, ¿no? Ese es el aminoácido 1. Voy a hacer otro aminoácido más. Carbono, grupo amino, hidrógeno, residuo y el COOH. La fórmula molecular de cómo escribirlo, nada más, ¿sí? Esto es COOH, puede aparecer así, chicos. Porque depende si está en un medio ácido o básico, ¿sí? No se las quiero complicar, pero cuando esa sea COO y una carga negativa, es porque está aceptando algún protón, está quizás en un lugar más ácido, depende, ¿sí? Lo mismo esto, NH2 puede ser 3, porque aceptó algún, perdón, porque perdió algún protón, ¿bien? Puede funcionar como una base. Ahí va. Este como un ácido y una base. Tranqui. Por las dudas, porque a veces sale esa duda. ¿Por qué NH3? ¿Es lo mismo? Sí, básicamente, porque tiene que ver con el pH. Bueno, vamos por acá. Dipéptido, la unión de dos aminoácidos, ¿sí? Este es un aminoácido, este es otro. Esta unión de dos aminoácidos, ¿cómo es? ¿Cómo sería? ¿Cómo uno un aminoácido con otro? Así. El carboxilo, un aminoácido, se une con el amino de otro aminoácido. ¿Y qué pierdo? Como ustedes bien saben, agua. Perdí agua. Ahí está. Y me queda esta unión ahora. Carbono con el nitrógeno y me quedo estos dos, ¿no? Después lo hacen ustedes. Después borran esto porque perdí agua. Y me quedó la unión peptídica. Esta es la unión peptídica. Bien, ahí está, con pérdida de agua. Ok, unión peptídica. Ahora, ¿qué tengo? Un dipéptido, dos aminoácidos. Y si uno más, aceleramos el paso, si uno más aminoácidos, uno con otro, pierdo agua, obvio.
un aminoácido con otro aminoácido, con otro aminoácido, con otro aminoácido, con otro. Tengo un oligopéptido, unos pocos péptidos. Y si uno más, muchos más, 100 aminoácidos, a miles, llego al polímero. Me salté varios pasos, ojo, dímero, trímero, oligómero, unas pocas partes, el oligopéptido. Yo me voy a saltear al polímero, que es la unión de muchas unidades, al polipéptido, que es la unión de miles y miles de aminoácidos. El polipéptido es un polímero. Ese polímero lineal resulta, chicos, que forma la estructura primaria. La estructura primaria de la proteína, voy a poner acá, perdón, acá. Estructura primaria es simplemente una cadena polipeptídica. ¿Sí? Es un polipéptido. Ahí está, unidas por, como ya saben, uniones peptídicas. Estructura primaria. Esa estructura primaria ahora va a ser estructura secundaria. Muy fácil, algo que les vengo haciendo a mis alumnos en general. ¿Dónde está? Acá está un cablecito. Es esto. Miren esto. Esto, la estructura primaria. ¿Sí? Ahí está. Un aminoácido con otro, con otro, con otro. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué hice? Simplemente esa primaria se plegó. Y ahora entre sus mismas uniones peptídicas, se empezó a formar puentes de hidrógeno. ¿Sí? Esa es la estructura alfa hélice. O puede ser beta hoja plegada también, que son secundarias. Ahora, esta misma estructura secundaria se pliega más. Puede ser la alfa hélice o beta plegada juntas y forman una estructura globular. ¿De verdad que es así? Esta misma estructura globular terciaria, ahora le uno otra unidad, otra cadena nueva, ¿sí? Acá. Tiene una más, un polipéptido más de una cadena. Ahora es cuaternaria. ¿Bien? Entonces, estructura primaria es un polipéptido lineal. Estructura secundaria se pliega en el espacio, lo dejé allá, se pliega en el espacio y forma la estructura alfa hélice o beta hoja plegada. Y genera uniones entre la misma cadena, ¿sí? Entre las mismas uniones peptídicas. Esas uniones son uniones puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Ahí está. Esa secundaria se puede plegar o se puede unir justo acá con las dos alfa hélice. Lo voy a poner acá, este es alfa hélice. Y esta es beta conformación o beta hoja plegada. Esas dos se pueden unir y formar la estructura terciaria, que suele ser más que nada globular a veces, ¿sí? La diferencia es que la unión de los polipéptidos, o sea, de la cadena o la sola cadena, puede ser una sola cadena, de la estructura terciaria, suelen ser muy variadas. Uniones variadas. ¿Por qué? Porque los aminoácidos componentes se unen entre los residuos. Y los residuos era lo que varía más en los aminoácidos, ¿se acuerdan? Bueno, suele ser entre los residuos, son muy variadas. Y la estructura cuaternaria tiene más de una cadena, por ejemplo la hemoglobina. Acá tiene una globina, otra globina, tiene como 4, ¿sí? 2 alfa, 2 beta. Recuerden que las beta era del adulto, las gamma eran las de hemoglobina fetal, ¿sí? Que eran más afín por el oxígeno. La cuestión es que es un ejemplo de proteína globular, ¿sí? La hemoglobina es una proteína de la sangre que transporta oxígeno. La mioglobina sería un ejemplo de estructura terciaria, porque es una proteína globular, pero es una sola cadena, ¿sí? Que almacena oxígeno en el músculo. Mioglobina terciaria, hemoglobina cuaternaria, ¿sí? ¿Cómo
¿Cómo diferencia una estructura terciaria de cuaternaria? Que la cuaternaria tiene más de una cadena polipeptídica. ¿Sí? Lo mismo, sus cadenas se unen entre los residuos. Por ende, las uniones son variadas, de la terciaria y cuaternaria. ¿Cómo uniones variadas? Bueno, puede tener unión puente-hidrógeno, puede tener fuerzas de Van der Waals, puede tener otras fuerzas como interacciones hidrofóbicas, ¿sí? Interacciones hidrofóbicas, puentes disulfuro, interacciones electrostáticas que estaría dentro ahí de las fuerzas de Van der Waals, muy variadas, ¿sí? Y por último, estas estructuras como adquieren toda una configuración espacial, esa estructura le va a dar la función a la proteína. Es decir, repito, la función de una proteína depende específicamente de su estructura, ¿sí? Es decir, si yo afectara la estructura, cualquiera de estas, la estructura de una proteína afecta su función. ¿Bien? Y a eso lo llamamos desnaturalización. Concepto también importantísimo cuando estudian proteínas. Desnaturalización. El concepto de desnaturalización. ¿Cuándo se da? Cuando cambio el pH, por ejemplo, cuando le doy calor, ¿sí? Por ejemplo, a esas proteínas puede llegar a perder esas uniones débiles de la cuaternaria o terciaria o secundaria, adquirir una forma de cadena lineal abierta y perder su función. Suele ser reversible igual, ¿sí? Pero si es irreversible, un ejemplo podría ser la proteína prion. ¿Se acuerdan? Prion no es un virus, es una proteína que se plegó mal, que no se sabe la causa ni la razón, pero se empezó a acumular y de una enfermedad que era la de la vaca loja, ¿se acuerdan? Es una proteína que se plegó mal. Ahora, otra cosa es hidrólisis. No tiene nada que ver desnaturalizar con hidrólisis. Hidrólisis es romper con agua. ¿Vieron que cuando yo lo unía perdía agua? Bueno, puedo hacer al revés. Si yo quiero hacer hidrólisis, le agrego agua. Agua. ¿Sí? Lisis, romper. Lo mismo acá. Cuando lo uno pierdo agua, pero cuando lo quiero romper la unión, le agrego agua. Hidrólisis. ¿Sí? Bien. Listo esto. Vamos a la última biomolécula, los ácidos nucleicos, la última y la más importante que tienen que saber. Primer parcial, segundo parcial, final, de la materia entera. No pueden terminar SBC sin saber ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces, los ácidos nucleicos, ¿qué voy a encontrar? Respiramos un poquito, si quieren paren el videito y vayan a tomarse un cafecito o algo. ¿Ya está? Bueno, vamos. Yo en los ácidos nucleicos voy a encontrar carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, CHOMP. Bien, más que nada. Estos ácidos nucleicos también tienen un monómero, chicos. Lo mismo. Una unidad, ¿sí? ¿Cuál es el monómero? El nucleótido. Nucleótido. Está compuesto por tres cosas. ¿Sí? Que está compuesto por una pentosa, por un grupo fosfato, puede tener 1, puede tener 2, puede tener 3, y por una base nitrogenada. ¿Bien? Tiene tres componentes, el nucleótido, pero el nucleócido esto que estoy remarcando acá, esto es nucleócido. El nucleócido tiene dos componentes, base nitrogenada y pentosa, ¿sí? Eso es por un lado, nucleótido es todo entero, nucleócido es base y pentosa. Vamos, queda poquito. Ahora, la base nitrogenada yo la puedo clasificar si son púricas o si son pirimidinas, o púricas o pirimídicas. Pirimidinas. Las purinas, ¿sí? Son la adenina y la guanina. Adenina y la guanina. Agua pura. Adenina y guanina son púricas. Mnemotécnica, por ahí les sirve. Bueno,
A, adenina. Gua, agua. Gua, guanina. Pura, purina. ¿Sí? Agua pura. Adenina, guanina son púricas. Las pirimidinas. Pirimidinas o pirimíticas. En serio, así se llaman. Las pirimidinas. TUC, timina, citosina, uracilo. O CUT. CUT. Ahí está. Son la citosina, el CUT, pirimidinas, son la citosina, el uracilo y la timina. Ahora, ¿qué tengo que saber diferenciar? Bueno, no la estructura en general en sí, eso lo dejemos para química, para bioquímica más adelante, pero sí que cuando hablamos de bases llamadas purinas, hablamos de componentes o anillos aromáticos únicos, de un solo anillo. Mientras que cuando hablamos de pirimidinas o bases pirimídicas, hablamos de componentes, bases nitrogenadas, pero que tienen dos anillos. Esto es lo mínimo, chicos, que sepan. Tiene dos anillos, pirimidina, un anillo, base púrica. ¿Bien? La citosina, uracilo y timina. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que saber? Que el uracilo es la base de nucleótidos en el ARN. Que la timina es la base de nucleótidos en el ADN. ¿Sí? No la voy a encontrar en la ARN a la timina. No, perdón, sí, en la ARN no está. ¿Sí? En la ARN tengo uracilo, en el ADN tengo timina. ¿Bien? Otro componente más. Vamos. Es la pentosa. Recuerden que la base con la pentosa era el nucleósido, ¿no? La pentosa. Pentosa, ¿qué es? Un azúcar, ahí está, monosacárido de 5 carbono. La pentosa es la desoxirribosa y otra es la ribosa. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la tienen que saber, primero que la desoxirribosa es del ADN y la ribosa es del ARN. Segundo, este es el carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. Bueno, carbono 1, carbono 2, 3, bueno, 4, 5. Bueno, tiene 5 carbonos. La cuestión, que en el carbono 2, la ribosa tiene un OH, al igual que su carbono 3. La desoxirribosa en el carbono 2 no tiene el oxígeno. Desoxigenada, está desoxigenada en el carbono 2. ¿Sí? Le falta un oxígeno. Esa es la forma de poder diferenciar la ribosa y la desoxirribosa. ¿Sí? La tienen que saber. Ahí está. ¿Bien? Ahora, fosfato, bueno, 1, 2 o 3. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa importante? Bueno, las uniones. La unión de la base con la pentosa, le voy a poner número 1, se llama unión N, porque se une el nitrógeno, ¿sí? El carbono 1, el nitrógeno 1, N por un azúcar, pentosa, N-glucosílica. Número 2, pentosa con el fosfato. ¿Cómo se llama la unión? La unión se llama fósforo por fosfato, fosfoéster, no es diéster, ¿sí? No es diéster, ojo, es éster. ¿Bien? Acá está el número 2. Número 3 y número 4. 4 uniones que tienen que saber entre fosfato y fosfato. La unión 3 y la unión 4. Esa unión se llama, no pierde agua, así que se llama anhídrido fosfórica. ¿Bien? Estas serían las uniones del monómero, del nucleótido. Ahora, ¿qué otras uniones más? Bueno, si uno un nucleótido forma un dímero, ¿no? Un nucleótido con otro, dímero, tengo un dinucleótido. Dinucleótido. Se une un nucleótido con otro. Acá está, fosfato y esta es la base nitrogenada.
Esto es lo mismo, base nitrogenada, fíjense que suele ser al revés, cómo se ubican. Después, más adelante van a ver por qué, ¿sí? Suele ser así. Un nucleótido con otro. Cuando se unen así, lo hacen paralelamente, dinucleótidos, por uniones puentes de hidrógeno. Otra unión más, 5. ¿Sí? Entre nucleótidos paralelos. ¿Sí? Por ejemplo, si esto es citosina, se une con guanina. Carlos Gardel. Carlos Gardel, citosina con guanina. Bueno, en realidad es por su estructura química, pero nada, como geotécnica. Citosina con guanina. Tienes uniones, puentes de hidrógeno. 3 uniones. Puentes de hidrógeno. Y si fuera el nucleótido, acá, base nitrogenada, y esta es la timina. ¿La timina con quién se une? O la adenina, perdón, adenina. ¿Con quién se une? Con la timina. Ahí está. La adenina se une con la timina. Ángela Torres. No, mentira. En realidad se unen así, chicos. Adenina con timina, citosina con guanina. ¿Por qué? Porque la citosina es pirimidina, la guanina es púrica. Siempre se unen así, pirimídica con púrica o púrica con pirimídica. Nunca se unen de la misma forma. Nunca una adenina con una guanina, por ejemplo. ¿Sí? No son púrica con púrica, no. ¿Sí? Citosina con guanina, adenina con timina. ¿Bien? Se unen paralelamente. Son dímeros. De un dímero este otro dímero. Oligómeros son unos pocos nucleótidos, oligonucleótidos. Lo voy a obviar, chau. Y me voy a lo último, me voy al polímero. ¿Cuál es el polímero? El polinucleótido. Quiero que se vea bien. Polinucleótidos, muchos nucleótidos. Esos muchos nucleótidos, ¿cómo se van a unir? Ya sabemos que paralelamente por puentes de hidrógeno. Si fueran ADN, va a tener como base timina, ¿no? Adenina con timina. Pero si fuera ARN, acá, va a ser lo mismo, pero la adenina se une con uracilo, ¿sí? Recuerden eso, paralelamente. Pero ahora, si los quiero unir a miles y miles de ellos, polinucleótidos, por ejemplo acá, pentosa, fosfato, base nitrogenada. Pentosa, base nitrogenada, fosfato. Lo mismo, ¿no? Pentosa, base nitrogenada, fosfato. Acá lo mismo. Pentosa, base nitrogenada, fosfato. Fosfato, base nitrogenada. Ahí está. Voy a hacer 3 como para decir, bueno, que son miles, millones, chicos, ¿sí? Bueno, entonces, paralelamente, unión puente hidrógeno. Adenina con timina, citosina con guanina, ¿no? Puente hidrógeno. Adenina con timina, puente hidrógeno doble. Citosina con guanina, puente hidrógeno triple. Lo mismo, ahí está. Paralelamente. Ahora, la otra unión que la tienen que saber sí o sí ahora, después y hasta el final de la materia entera, es la unión fosfodiéster. ¿Qué es? Carbono 1, 2, 3. Hay un oxidrilo. Acá el carbono 1, 2, 3. Acá hay un oxidrilo. Carbono 3, 4, carbono 5, acá está el fosfato. Carbono 5 está el fosfato, carbono 5 está el fosfato. Bueno, la unión 3, con esto termino, 3OH, 3-oxidrilo, con el 5-fosfato de otro nucleótido, es la famosa unión fosfodiéster. Repito, la unión 3OH con el 5-fosfato de otro nucleótido es la unión fosfodiéster. No me confundan fosfodiéster con fosfoéster. Fosfoéster es el fosfato con la pentosa, del mismo nucleótido. Fosfodiéster es de un nucleótido abajo del otro. ¿Sí? Diéster. De nuevo, este es el 5-fosfato. Acá está. Con el 3OH. 5-fosfato, 3OH. ¿Qué unión es? Fosfodiéster. ¿Sí? La unión entre el 3'-oxidrilo de un azúcar con el 5-fosfato de otro nucleótido. Unión fosfodiéster. ¿Bien? Esto en el ADN, una doble hélice helicoidal, ¿sí? Antiparalela. Y si fuera ARN,
una sola cadena que se puede autoplegar porque suele ser inestable. Y en vez de tener timina, tiene uracilo. Y en vez de tener desoxirribosa, tiene ribosa. ¿Sí? Bueno, último, por acá, les voy a dejar los ejemplos de nucleósidos. Y por acá, ya que estamos haciendo súper completo esto, los ejemplos de nucleótidos. Súper importante ácidos nucleicos, chicos. Sepan las diferencias entre ADN y ARN, ¿sí? Es re importante que lo sepan. ADN solo en el núcleo o en el citoplasma de una procariota. ARN tanto en el núcleo como en el citoplasma. ARN hay varios de transferencia. ARNT, ARN mensajero, ARN ribosomal. Y el ADN es uno solo, que contiene la información genética, ¿sí? ARNs hay varios que participan en la generación de proteínas. ¿Bien? Y ejemplos de nucleósidos y nucleótidos. Ejemplo de nucleósidos: adenosina, guanosina, timidina, citidina, uridina. ¿Cómo? Si le pongo adenina como base y la pentosa ribosa. Adenosina. Como es purina, es sina. Si le pongo guanina con la pentosa, guanosina. Y si es base pirimídica, bueno, timina con la pentosa, timidina. Si es pirimidina, termina en dina. No, en serio. Citosina es citidina. Si le pongo citosina, con pentosa, citidina. Uridina, si es uracilo, con la pentosa, uridina. Esos son nucleósidos. ¿Sí? Nucleótidos: desoxi ATP o ATP. No es energía solamente el ATP. El ATP es un nucleótido, ¿sí? También. ¿Por qué la diferencia? Desoxi ATP. Porque tiene como pentosa desoxirribosa, adenina, ¿no? Adenosina, monofosfato. Adenosina, difosfato, 2. Adenosina, trifosfato, 3. ¿Sí? Si tiene desoxirribosa, desoxi ATP. Si no tiene, si es ribosa, bueno, ATP solo. Y otra, que suelen ser monedas energéticas, por eso lo pongo. Hay más, ¿sí? Pero para dejarles con la curiosidad. Otro nucleótido, moneda energética en la célula, ¿qué es un nucleótido? GTP, desoxi GTP. ¿Por qué? Guanosina tiene acá y la pentosa, ¿no? Que es desoxirribosa, por eso la D chiquitita. Esto es guanosina. Pero si tiene un fosfato, guanosina monofosfato. Si tiene 2, guanosina difosfato, 2 fósforos. Y si tiene 3, GTP, guanosina trifosfato. Y si no tiene desoxirribosa, sino que ribosa, así nomás. Es un ribonucleótido. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos todo lo que es macromoléculas orgánicas. ¿Sí? Los puntos relevantes a saber. Y suscríbanse, síganos. Y cualquier consulta, cualquier duda que tengan, ¿sí? Me las pueden decir.